Buenas tardes nuevamente. Vamos a empezar a disertar sobre el tema obesidad infantil. En realidad es un tema que tiene una importancia muy grande y que posiblemente muchos de los trabajadores de salud, sean profesionales, técnicos o que cumplen algún otro rol dentro de los servicios, no estemos observando como una problemática la presencia de obesidad en niños. Los niños pasan por los consultorios con este problema, incluso con un nivel de avance que llega a veces hasta un síndrome metabólico y que no están siendo diagnosticados por los médicos. Aún incluso por nosotros, los pediatras, se nos pasan por nosotros y no tomamos alguna medida en ocasiones. Los vemos en la emergencia, los vemos en consulta externa, en hospitalización y a veces manejamos la patología por la cual vino y olvidamos de orientar a la familia y de encaminar ya el manejo de la obesidad. Vamos a empezar esta disertación a ver con algunos aspectos epidemiológicos. Vamos a ver que en el siglo pasado el problema principal, la prioridad, ha venido siendo la desnutrición a nivel mundial. Algunos países en vías de desarrollo, como les llamaban o como ahora que les dicen países en desarrollo, tienen la problemática de la desnutrición y sobre todo en áreas donde existe pobreza y pobreza extrema. Es preocupante, hay niños desnutridos, pero estamos viviendo y aún ya en nuestro país y sobre todo en las ciudades costeras o con mayor densidad poblacional, ya una transición en que en ciudades como las que vivimos, en el caso de nosotros en Trujillo, vamos viendo que cada vez más observamos niños con problemas de malnutrición, pero no en el extremo inferior, sino en el extremo superior, con sobrepeso u obesidad. Entonces, este problema ya a nivel mundial ya ha rebasado y se ha transformado en un problema de salud pública en muchos países. Miren, ¿qué ha pasado en los Estados Unidos en aproximadamente unos 45 años? Miren cómo ha sufrido un cambio en la tendencia, es decir, la presencia de casos de obesidad en niños y adolescentes en los distintos grupos de edad. Si ustedes ven la línea verde, que es los niños de 6 a 11 años, el grupo escolar, los que están en primaria prácticamente, miren, en los años 63 eran menos del 5% y ellos ya para el año 2008 aproximadamente, en el último NANES, están cerca del 20%, o sea, se ha incrementado más de 4 veces. Aún los niños pequeños, diríamos, los preescolares, los de 2 a 5 años, miren, ellos que están en la línea roja, de un 5% han pasado a incrementar a más del 10%, más del doble. Y quienes han sufrido también un incremento muy importante son los adolescentes, de 12 a 19 años. Y en ellos, en la línea morada, vemos como de menos del 5% ahora están cerca al 20%. Es decir, todos los grupos de edad, unos más que otros, han sufrido el incremento de obesidad en una manera importante, porcentualmente hablando. Y en el Perú, según el INS, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 9 años era del 15 a 5%, es decir, la suma de sobrepeso y obesidad, ¿no? Y en la población de 10 a 19 años, los adolescentes prácticamente, 12.9%, es decir, algo así como 1 de 8 niños de 10 a 19 y aquí 1 de 7, de 5 a 9 años, tienen sobrepeso o obesidad. Eso en cifras generales, pero cuando se hacen estudios un poco más
específicos. Por ejemplo, se hizo un estudio en Lima Cercado, miren, en niños escolares de 6 a 10 años. ¿Y cuál fue la conclusión? Hubo una elevada prevalencia de sobrepeso, miren, 22%, y obesidad, 22.8% en los escolares del Cercado de Lima. Es decir, en total casi un 44% de niños tanto con sobrepeso u obesidad, ¿no? Es decir, cerca ya se va acercando a la mitad de todos los niños escolares de ese estudio que tienen trastornos de malnutrición, pero ¿no? Por exceso, mejor dicho, ¿no? ¿Qué es la obesidad? Entonces vamos a empezar hablando de este tema, que es bastante importante. La obesidad podemos hablar que es ese exceso de grasa que se refiere referente a la masa magra corporal. Hay un exceso de grasa. Y se puede determinar de manera indirecta en los niños y adolescentes. Para fines de investigación y de práctica clínica, podemos dividirlos, ¿no? Por ejemplo, se puede determinar clínicamente con una antropometría, indicadores como el índice de masa corporal, el peso relativo del peso talla, pliegues cutáneos, circunferencia de la cintura para valoración de la distribución grasa, y con fines de investigación como la bioimpedancia eléctrica, la sorciometría dual de rayos X, que están en proceso, ¿no?, de desarrollo. Pero una de las ventajas es que la valoración nutricional, y en nuestro país, Perú, se ha optado por la valoración antropométrica, dado a su accesibilidad, es decir, en cualquier lugar del país, un profesional de la salud o un personal de salud, así se encuentra en la provincia menos desarrollada, no va a ser muy complicado contar con una balanza y un tallímetro o un infantómetro para poder determinar obesidad, desnutrición, sobrepeso en los niños. La norma técnica de crecimiento y desarrollo publicada en el año 2000, que está vigente para el Perú, en relación a la clasificación nutricional de los niños de 29 días y menores de 5 años, nos clasifica como sobrepeso a los que tienen un peso para la talla, no se olviden, peso para la talla mayor de 2 desviaciones estándar. Una de las cosas que tratamos de impulsar, ¿no?, a nivel de nuestros centros de labores es empezar a hablar en el lenguaje internacional, ¿no? Hablamos ya de Z-score, puntaje Z, desde hace muchos años en la literatura internacional, y a veces aún en algunos lugares no estamos usando las mismas unidades, las mismas variables estadísticas que nos sirven para precisar en forma más adecuada la presencia de los, vamos a decir, de estos dos problemas grandes como sobrepeso y obesidad. Cuando ya tenemos 3 desviaciones estándar o más en el indicador de peso-talla, en niños de 29 días a 5 años para su sexo, hablamos de obesidad. Entonces, según la norma, en los menores de 5 años que no son recién nacidos, obesidad es el que tiene el índice peso-talla mayor a más 3. Bueno, en el Pediatrics se habla también de obesidad en base al índice masa corporal para la edad. Y la OMS, en su aplicativo ANTRO, para niños de 5 años a más, hasta 19, valora la obesidad en base al índice de masa corporal. Según el Pediatrics, la clasificación es cuando el índice de masa corporal
para esta niña o niño y para la determinada edad va a ser mayor de 85 y ser menor de 95, o sea, perdón, acá nos corregimos, cuando va desde 85 hasta 94,9, se habla de sobrepeso, cuando el índice de masa corporal está ubicado en esos percentiles. Si está ubicado sobre el percentil es 95 o más, ya puede clasificarse como obesidad. O por otro lado, el índice de masa corporal mayor a 2 desviaciones estándar positivas o puntuación Z denominada más de 2, se habla de obesidad. Y acá tenemos las tablas de la OMS en relación a índice de masa corporal para la edad. Ustedes recuerden que en los niños o en las personas menores de 20 años, es decir, niños, adolescentes, el índice de masa corporal no sigue puntos de corte definidos. Estos se van modificando con la edad y el sexo. Entonces no podemos hablar ni traspolar, evaluar a un paciente, niño o adolescente, con puntos de corte de adultos. Tenemos que usar las tablas respectivas para la edad y el sexo. Y acá vemos obesidad cuando es mayor de más 2 desviaciones estándar el índice de masa corporal, y sobrepeso, overweight, cuando está entre una desviación estándar y 2, ¿no? Normal cuando está entre 1 y menos 2 desviaciones, ¿no? Y delgadez cuando está menor de menos 2. Delgadez severa cuando está menos de menos 3. Entonces, estas son las tablas de la Organización Mundial de la Salud que salieron o fueron producto del estudio que se realizó, ¿no? Y en el año 2007, ¿no? Fue posterior al estudio de las tablas que se hicieron para menores de 5 años, ¿no? Que fueron producto de un estudio multicéntrico, ¿no? En 4 continentes. De igual manera, acá la tenemos la de varones, y si es que no tenemos un aplicador Antro, una laptop en nuestro establecimiento donde podemos meter los datos del peso, la talla, la fecha de nacimiento, y automáticamente la máquina nos da el percentil de ese niño o niña según su edad, y también nos da el puntaje Z si lo queremos. Si no tenemos eso, entonces tenemos que usar una reglita y poder encontrar en estas tablas la clasificación nutricional del niño, niña o adolescente que estemos evaluando. Entonces, la primera parte era decirles que la obesidad es un problema serio, que se está incrementando en el mundo. Esto incluye al Perú, y el Perú está dentro dentro de los países de Latinoamérica que tienen un porcentaje de obesidad considerable. México quizás es uno de los que tiene un ranking mucho más alto, estuvo años segundo lugar y creo que en los últimos años pasaba a primer lugar dentro de los que tenían mayor prevalencia de obesidad. Entonces, ¿qué es lo que causa obesidad? Entonces, hay una balanza aquí dibujada donde está la ingesta, ¿no? Todas las calorías que ingerimos y las calorías que vamos a gastar. Estos ingesta que está relacionada con saciar el hambre, con la absorción de los nutrientes, y el gasto mismo por el ritmo metabólico que tenemos y la actividad termogénica que desarrollamos. Es decir, esto es un poco como lo que hacen los contadores, y esto en mención a mi querido padre, es un balance, ¿no? Un balance, como dicen, el debe y el haber. O sea, que debe coincidir si queremos que haya un equilibrio, pero cuando esta ingesta es superior y este gasto es inferior, la balanza se va a inclinar hacia la obesidad. Entonces, para la obesidad tenemos, como en la gran mayoría de enfermedades, factores genéticos y factores ambientales. En realidad, los factores genéticos se han descrito una serie de síndromes y enfermedades que están relacionados con alta prevalencia de obesidad, ¿no? Muchas de ellas debido a mutaciones genéticas, otros son síndromes monogenéticos o complejos, y bueno, aquí vamos a mostrar algunos de ellos.
bueno, la lista no está tan clara, pero el síndrome de Prader-Willi, la osteodistrofia hereditaria de Albright, el síndrome del cromosoma X frágil, etcétera, etcétera, que bueno, la idea es que no se aprendan estos nombres, pero que sepan que hay algunos síndromes que tienen mayor prevalencia de obesidad como parte de su trastorno genéticamente, pero la principal causa no es la genética y probablemente no es la de mayor frecuencia. Creo que con mucha amplitud los factores ambientales son la principal causa de la obesidad y dentro de ellos tenemos factores como uno, amplia disponibilidad de comida rápida y bebida. Es decir, comida rápida, ustedes han visto el fast food, todos los que van a un cine en nuestras ciudades costeras actualmente casi todos tienen, mmm, no vamos a hablar de cines comerciales, pero tienen cadenas de cines donde desde la entrada ya te están ofreciendo lo que aparece acá en pantalla, ¿no? Una serie de productos que tienen alto contenido de azúcar, alto contenido calórico, ¿no? De alta densidad energética. Y bueno, esto es parte ya de nuestra nueva forma de vida, nuestros nuevos estilos que estamos adquiriendo y muchos que quieren llevar una manzana, una fruta y quieren ingresarlo al cine no se los van a permitir. Usted no puede llevar alimentos de otro lugar a un cine. Afuera dice que está prohibido que ingrese con alimentos que no son adquiridos ahí en el propio cine, ¿no? Entonces, ¿qué cosas nos ofrecen? Porciones de canchas, bebidas gaseosas, embutidos, papas fritas y otras tantas cosas de alta densidad energética. Entonces, esto es lo que los niños están teniendo como un nuevo estilo de vida. Y muchos de nosotros los padres somos partícipes de esto, ¿no? Es bastante difícil entrar con sus hijos al cine y que vengan a ofrecerle hasta el asiento a algunos de los trabajadores que también quieren ganarse la vida honradamente y vengan con una porción y le traigan aquí al asiento y le ofrezcan y que sus hijos le digan, papá, mira, cómprame algo de eso, ¿no? No es tan sencillo. Pero, como se dice, tenemos que valorar los riesgos y los beneficios. También por otro lado, miren, aparte de que están disponibles por donde vaya usted, las tiendas, los mercados, los kioscos de los colegios, los kioscos de las universidades, ¿qué es lo que más tienen? Comida rápida, o lo que le llamamos comúnmente chatarra. Eso es lo que está disponible por donde va, en la calle, en los kioscos, en cada esquina, va a encontrar bebidas gaseosas, va a encontrar papitas, embolsados, una serie de productos de alto contenido energético, ¿no? Pero cuando usted quiere nutrirse adecuadamente y va a buscar frutas en algún centro, va a encontrar que también hay un costo relativamente alto de estos productos saludables. Entonces, eso como que en la balanza les va como que se está facilitando para que se consuman estos alimentos fabricados, que bueno, llamarlos alimentos también podría ser cuestionable, ¿no? Miren, cada vez hay porciones de mayor tamaño y con más contenido calórico. Cada vez son las mega, ultra, plus, no sé qué nombre les ponen, pero cada vez las porciones de estos productos son mucho más grandes, ¿no? Miren, si ustedes recuerdan, los que tienen, de repente son de mi época, que cuando eran niños iban a los cines y ahí nos vendían las canchitas en conitos, ¿no? Pequeños, y ahora, si es posible, nos dan una especie de balde lleno de palomitas de maíz, popcorn, como le llamamos, y que incluso son recargables. Si las terminamos, nos vuelven a llenar. Y miren, las bebidas gaseosas, que antes ustedes recuerden, hace años, venían en envases de vidrio que llegaban hasta un litro, me parece, o menos de un litro. Esas eran las más grandes, pero ahora miren, tenemos todos estos botellones y bodegones que pueden adquirirse relativamente a un precio, entre comillas, económico, pero que va a tener costos altos en nuestra salud, ¿no? Factores ambientales como el aumento de la adopción de estilos de vida sedentarios. ¿Quién
al menos en las ciudades costeras, la mayoría de personas, aún en los distritos pobres, una de las primeras cosas en adquirir nuestras familias son los televisores. Si tienen posibilidades, adquieren un reproductor de CD, DVDs y otros que ahora están de moda para poder ver algunas películas. Entonces, las horas asiento cada vez son más, es decir, cuántas horas permanecen nuestros niños sentados frente a un televisor, a una computadora, a un teléfono móvil sentado o ahora, como le llaman, whatsappeando, chateando, permanecen gran parte del día sentados sin realizar actividad física. Esto sumémosle a que hay muchos colegios que no tienen áreas de recreación. Se han preocupado por crecer en alumnos, algunos, y no tienen áreas grandes para recreación. Somos testigos de que uno de los colegios, por ejemplo, que conocemos, los niños tienen que irse a una cancha externa para poder hacer su actividad física de educación física. No las tiene el mismo colegio, sino dentro de su horario de educación física tienen que salir ahí para realizarla. Pero en los recreos, cuando nosotros éramos niños, añoramos y extrañamos. Cada recreo era salir con una pelota y era un fulbito en el patio, malográbamos los zapatos, los pantalones, pero hacíamos actividad física, me parece que mucho más que nuestros niños actuales. Tampoco los dejamos salir a la calle, ¿no? A que vayan a jugar pelota. Antes, en el barrio, poníamos 2 piedras cada equipo y a jugar un fulbito. Ahora es difícil por muchas razones. Una es la seguridad de que los niños en las calles ya no pueden permanecer solos por todos los peligros que conocemos y también por los accidentes automovilísticos, la densidad de autos que cada vez es mayor y tantos accidentes. Cada vez hay acceso a choferes que no tienen la prudencia necesaria para esto y eso hace que los padres tengamos cierto reparo de que nuestros niños vayan a jugar a la calle y con eso les limitamos a la actividad física. Entonces, la tecnología ha hecho que cada vez los niños opten por estilos de vida que involucren estar más sedentarios. Y acá los tenemos. Muchas veces estás viendo televisión y aparte de ver televisión tenemos un tazón con comida rápida, con altas calorías, poca actividad física y una ingesta de altas calorías. Entonces, una combinación perfecta para llevarnos a la obesidad. El estrés o limitación de tiempo en los padres y los niños, con interrupciones de la comida en familia y reducción de la duración del sueño. También tienen correlación con índices de obesidad, ¿no? Se extraña muchas veces, muchos de nosotros hemos disfrutado de niños poder comer con nuestro padre, nuestra madre, las madres se quedaban en las casas cuidándonos, alimentándonos. Ahora las madres actuales, la mayoría, trabajan, tienen que salir y contribuir en la economía del hogar y eso hace que los horarios del papá, la mamá no coincidan para lo del almuerzo y los niños almuercen con otra persona, con la cuidadora y no lo hagan con sus padres, ¿no? Estos estilos de vida han contribuido a que exista obesidad. Y vamos a hablar ahora de factores perinatales. Se habla que el medio metabólico del embarazo y el periodo perinatal es un momento crítico para el desarrollo de obesidad en los niños y sus complicaciones, por supuesto. Y vamos a ver que cuando las madres son obesas y tienen diabetes gestacional, los riesgos de que sus niños desarrollen obesidad son mucho más altos, 2 a 3 veces mayor de desarrollar obesidad, y diabetes tipo 2 en la adolescencia y la edad adulta. Entonces el antecedente de la madre obesa o con diabetes nos da más riesgos. Los niños que nacen pretérmino o con retardo del crecimiento intrauterino tienen más riesgo de hacer obesidad y diabetes tipo 2, sobre todo si muestran un rápido y excesivo crecimiento de recuperación durante el periodo de lactantes.
Trastornos hormonales están asociados también con obesidad, de ahí que parte del tamizaje que hacemos a los niños obesos involucran evaluar la presencia de hipoparatiroidismo, un síndrome de ovario poliquístico, ver si reciben medicamentos en cantidades importantes, sistémicos, como los glucocorticoides, ¿no? La pubertad precoz también va a incidir en exceso de los depósitos de grasa y medicaciones otras también, ¿no? Entonces, trastornos endocrinos van a poder contribuir a que se desarrolle obesidad. Entonces, ¿qué factores influyen en la etapa prenatal? Miren, cuando uno está en el vientre materno y experimenta una deprivación nutricional prenatal, va a tener mayor riesgo de obesidad. Como decíamos antes, si la madre está con diabetes gestacional y el niño tiene retardo de crecimiento al nacer, intrauterino también y bajo peso al nacer, o es macrosómico, tiene un peso grande al nacer, tiene mayor riesgo de hacer obesidad. El primer año después del nacimiento, si el índice de masa corporal aumenta considerablemente, el niño va a tener un número importante de células adiposas. Entre los 4 y 6 años, las células adiposas van a disminuir, pero a partir de esa fecha, de esa edad, hay lo que se llama un rebote adiposo. Este proceso fisiológico puede contribuir a que desarrollen obesidad a los niños en esta edad. El más joven y más pesado, el niño está en el momento de rebote adiposo y es probable que él o ella llegue a ser un adulto obeso. Entonces aquí vamos a mencionar en una forma gráfica esto gracias a una conferencia que hizo una endocrinóloga pediatra mexicana muy interesante. Algunas de sus diapositivas las vamos a usar. Por ejemplo, en el periodo prenatal hay ciertas condiciones como el desarrollo de centros de hambre y saciedad. Cuando existe desnutrición intraútero, estos centros del hambre van a tener modificaciones, es decir, se van a activar más fácilmente, es decir, van a sentir hambre estos niños con un umbral más bajo. Cuando hay desnutrición intraútero o patología materna que condiciona esto también, ¿no? Entonces, este es un aspecto que se postula. Entonces, los niños que sufren hambre intraútero van a tener un centro del hambre que se activa más fácilmente. A los 3 años, lo mencionábamos antes, va a haber un crecimiento de tejido adiposo, que se denomina el periodo de rebote adiposo. Y estas células adiposas, si se incrementan en demasía, van a contribuir a favorecer la obesidad. La adolescencia también es una edad crítica para el desarrollo de obesidad infantil, debido a que aquí van a incrementarse algunas hormonas que son contrarreguladoras, ¿no? Tenemos la hormona de crecimiento, el cortisol, van a incrementarse y que van a ser, en cierta medida, van a contribuir a que pueda haber una resistencia a la insulina. Y el riesgo de obesidad en adultos, ¿cómo se va incrementando? Miren, conforme pasa la edad. Vamos a tener un 14% de probabilidad si uno es obeso cuando era bebé. O sea, de adulto, un 14% de los bebés obesos van a hacerlo. Pero si la obesidad sigue hasta la edad preescolar, va a tener uno la probabilidad de ser 25% de probabilidad de ser obeso en la adultez. Pero si ya a los 7 años yo soy obeso, entonces tengo probabilidad mayor, incluso 41% de ser obeso de adulto. Y cuando lo soy a los 12 años, entonces mi probabilidad de ser obeso de adulto se eleva hasta un 75%. Y mucho más, como decir, si soy obeso de adolescente, tengo casi la seguridad o la alta probabilidad, un 90%, de que voy a ser obeso de adulto. No olvidemos que la obesidad no involucra solamente aumento de tejido adiposo, sino también es un estado inflamatorio casi generalizado en el organismo. Y en los estudios de microscopía electrónica se van a ver en el tejido adiposo macrófagos
y adipocitos en fases degenerativas, que esto está asociado con los procesos inflamatorios que se desarrollan en ellos. Aquí se puede ver una serie de reacciones inflamatorias a nivel del espacio intercelular entre adipocitos, ¿no? ¿Qué consecuencias trae la obesidad? Va a derivar en una insensibilidad a la insulina debido al incremento de grasa circulante. Se va a producir la interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, fibrinógeno, inhibidores del activador plasminógeno, entre otros, producto de la obesidad. Complicaciones de la obesidad a nivel pulmonar, miren, recuerden que va a tener mayor probabilidad de hacer apnea del sueño, no tolerar el ejercicio, y en el caso de los niños que tienen asma, va a agravar la misma, o sea, va a probablemente ocasionar que el asma no tenga un buen control a nivel gastrointestinal, y observamos con bastante frecuencia en los niños obesos que desarrollan esteatosis hepática, lo que llamamos un hígado graso no alcohólico, ¿no? De los niños obesos. También más predisposición a hacer litiasis vesicular, también hacer pseudotumores cerebrales. A nivel psicológico, recuerden que los niños gorditos con obesidad son los puntos en los salones, es decir, en los que se dirigen lo que ahora denominamos como bullying, ese maltrato en las aulas, en el colegio. Ellos van a ser afectados y van a tener problemas en autoestima, van a sufrir depresión, trastorno de alimentación, entre otros. A nivel cardiovascular va a haber cambios en las lipoproteínas, tanto las de baja, alta densidad, ¿no? Hay un incremento de triglicéridos, colesterol total, el LDL, hay una disminución del HDL. Endocrinológicamente aumenta va a haber una resistencia a la insulina, y la diabetes mellitus tipo 2, es decir, la que es característica de los adultos, las vamos a encontrar en los colegiales, en los adolescentes. Pubertad precoz y ovarios poliquísticos. Y en músculo esquelético va a haber algunos trastornos producto del exceso de peso que tienen que cargar las articulaciones y estructuras óseas, como pie planos, enfermedad de Blount, deslizamiento de la cabeza humeral y otra serie de cambios a nivel de ese. Recuerden que cuando hay obesidad va a haber menor disminución a la insulina, y compensatoriamente se va a incrementar la misma en sangre, es decir, va a haber una hiperinsulinemia. Esto de acá se puede expresar clínicamente como acantosis nigricans. Vamos a ver algunas fotos. Aquí, esto que a veces ocasiona que las madres castiguen a sus niños, y en las consultas lo escuchamos. Yo le estaba castigando porque pensaba que este es un cochino que no se baña y no se lava bien el cuerpo. Y esto es acantosis nigricans, esta hiperpigmentación de ciertas áreas, cuello, axilas, ingles, ¿no? Producto de una estimulación de los melanocitos durante la hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia también da, entre otras consecuencias, un incremento del apetito. Entonces va a contribuir con un círculo vicioso de más apetito, más ingesta, más obesidad, más resistencia, más insulina, más apetito, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el síndrome metabólico. Recuerden que la definición de síndrome metabólico en niños no tiene muchos años, ¿no? Es a partir más o menos del año 2007, 2009 ya se define el síndrome metabólico como la presencia de un aumento del perímetro abdominal u obesidad, ¿no? En ese momento de la definición me parece que aún no eran publicadas las curvas de la OMS, me parece, y la definición de síndrome metabólico se basaba en el perímetro o en la circunferencia prácticamente de la cintura, ¿no? Acompañado de hipertensión o hiperlipidemia, ¿no? O hipertrigliceridemia, y en relación directa con el grado de obesidad. Tiene una relación. Ahora, el síndrome metabólico involucra que tenga mayor probabilidad de desarrollar diabetes mellitus y cardiopatías estos pacientes.
lo comentábamos ya, va a haber una alteración en el metabolismo de la glucosa debido a la resistencia que existe a la insulina, ¿no? Y el desarrollo probablemente de diabetes mellitus tipo 2 en menores de 19 años, que en los últimos años ha sufrido un incremento de 10 veces más en los niños mexicanos. El 25% de los niños con sobrepeso presentan intolerancia a la glucosa. Hipertensión pueden presentar, ¿no? Mayor riesgo cardiovascular cuando sean adultos, hipertrofia ventricular izquierda. Y aquí también algo interesante, ¿no? Cuando los niños son obesos, en sus primeros años de escolaridad, es decir, durante la primaria, son niños que tienen una mayor estatura que los niños normales. Pero luego de esto, esta estatura se va deteniendo antes que en los niños que no son obesos. Y en promedio, su talla final de repente no va a ser una talla alta, cosa que parecía cuando estaba en edad preescolar, ¿no? O perdón, en edad escolar de 6 años a 10 años más o menos. Miren, ellos, su estatura era superior, estaba sobre el de la mayoría de los niños, de sus compañeros. También mencionábamos que hay alteraciones menstruales en la obesidad, ¿no? Debido a problemas hormonales. La pseudoginecomastia, el micropene, sobre todo este último, el micropene, es una preocupación que lleva a los padres a la consulta pediátrica con regular frecuencia. Consultamos, ¿por qué trae su niño? Bueno, quiero, doctor, que vea si su órgano es normal o es muy chiquito. Entonces, ya saben que aquí, en el área de los genitales, hay un panículo adiposo que se va a desarrollar en los niños obesos con mayor intensidad que en los niños normales. Y esto hace que prácticamente el pene de estos pequeños, de estos niños, como que quede sumergido dentro de esta grasa. Entonces una de las cosas que hacemos es una maniobra, comprimimos a los costados de este panículo adiposo y aparece el pene en un tamaño generalmente normal, ¿no? No necesariamente es un pene pequeño, pero es una preocupación de las madres. Las litiasis vesiculares, las esteatosis hepáticas, trastorno del tránsito intestinal que hemos mencionado, las deformaciones óseas, ¿no? Van a haber niños con piernas arqueadas por el exceso de peso que soportan las mismas, alteraciones en la columna, escoliosis y daño en los cartílagos de crecimiento. Clínicamente, ¿no? También ya lo hemos mencionado, la acantosis, la pseudoginecomastia, el pseudomicropene, alteraciones posturales ortopédicas y no olvidar siempre evaluar la función tiroidea, la función hepática, el perfil lipídico, la resistencia a la insulina, ¿no? Para eso hay un índice JOMA para valorar resistencia a la insulina, la edad ósea también para evaluar el desarrollo de estos niños. Entonces, vamos a ver que en todo niño obeso deberíamos evaluar algunos aspectos, en todos. Por ejemplo, el perfil lipídico es muy importante para evaluar el colesterol en el suero en los niños. Y más aún si hay trastornos familiares con los lípidos, ¿no? En los niños que están en el rango de un índice de masa corporal entre el percentil 85 al 94.9, entonces, ¿qué solicitamos? Perfil lipídico en ayunas. Las transaminasas, como hablábamos antes, la obesidad es un estado inflamatorio y a veces existe una hepatitis, una inflamación hepática producto de la obesidad. La glucosa en ayunas, el recuento hemático completo para detectar deficiencia de hierro, anemia o alguna otra depresión nutricional. Y si los niños están sobre el percentil 95, o sea, obesidad ya como definición antropométrica, el perfil lipídico, igual las transaminasas, glucosa en ayunas, una ecografía abdominal para evaluar la presencia de hígado graso, ¿no? El análisis de orina para detectar posible diabetes tipo 2, otras evaluaciones de acuerdo a la historia clínica, ¿no? Por ejemplo, evaluación de pruebas hepáticas o sospechar algunos síndromes. Y el tratamiento tiene 4 frentes.
los hábitos alimenticios, modificarlos, porque generalmente estos están alterados, o mejor dicho, estos hábitos no son adecuados, no son hábitos saludables, la actividad física generalmente no se desarrolla, el soporte psicológico y en algunos casos la necesidad de medicamentos. Esto también es muy interesante, ¿no? Cómo enseñar a los niños qué deben comer. Yo una de las cosas que les digo, ¿qué cosas no ven en este plato? Le digo. O mejor dicho, lo que ustedes deben comer es la mayoría de cosas que ven en este plato del buen comer. Y les digo, ¿aquí ven a las gaseosas? No, las buscan, no las ven. No hay gaseosas, no, las gaseosas no son un alimento que les va a ayudar a crecer saludables. Encuentran los jugos envasados, tampoco. Encuentran las papitas light, las envasadas, los chocolates, las galletas, los embutidos, etcétera, no los encuentran. Entonces, la adopción de hábitos alimenticios saludables no debe ser únicamente del niño, sino de toda la familia. Si la mamá y el papá van a tomar la gaseosa en la mesa y al niño no le dan porque el médico les ha prohibido a ellos, entonces va a sonar como algo punitivo y un castigo, lo cual no queremos y no va a lograr efectos. Si la familia no se compromete, el manejo de la obesidad es muy complicado. Actividad física que vaya a ser variable, ejercicio sobre todo el tipo aeróbico, como la natación, el karate, la gimnasia. Hay que evitar ejercicios de alto impacto, por ejemplo, el levantamiento de pesas, que puede tener trastornos en el crecimiento por afectación del cartílago de crecimiento, ¿no? Y hay que tratar con fármacos. En general, hay que considerar fármacos en la obesidad si existe comorbilidad. A pesar de dar dieta y ejercicio y hacer actividad física, se menciona que algunos niños, sobre todo adolescentes, niños grandes, no van a poder lograr controlar la obesidad si es que no se asocia al manejo farmacológico. En algunos casos especiales, no todos los niños son contributorios de medicamentos, pero por ejemplo, si la glucosa en ayunas está alterada, la tolerancia a la glucosa está alterada, hay resistencia severa a la insulina que se manifiesta por, dice, triglicéridos en el plasma, presión arterial, concentraciones esto se refiere al síndrome metabólico, ¿no? Si hay un síndrome metabólico, hay resistencia a la insulina, entonces, o hay un índice de resistencia elevado. Esto va variando en cada país, ¿no? Hay países que consideran anormal un índice de resistencia a la insulina mayor de 3, ¿no? O están aumentadas las transaminasas, o hay un hiperandrogenismo ovárico, hay que dar el tratamiento adecuado, ¿no? La resistencia a la insulina, ¿cómo se calcula? Con una fórmula, es sencillo, ¿no? La insulina en microunidades internacionales por la glucosa en milimoles entre 22.5. Pero si la glucosa me lo dan, como en mi hospital, en miligramos por decilitro, entonces vamos a decir, el divisor va a ser 405. Si esto me da más de 3.1, según qué skin se refiere que ya hay una resistencia a la insulina. Los mexicanos, lo habíamos mostrado antes, consideran otros puntos de corte para este índice de resistencia a la insulina. La metformina, algunos endocrinólogos pediatras lo mencionan como una panacea a veces, como es un fármaco antihiperglicemiante. Va a romper la resistencia periférica a la insulina y está autorizada solo en mayores de 12 años y se usa de acuerdo a la dosis respuesta. Este es uno de los fármacos que usamos con buena frecuencia, coordinadamente con los endocrinólogos con los que trabajamos, y nos ha dado buenos resultados. No tenemos demasiada experiencia nosotros, pero sí varios pacientes que han usado y han tenido una respuesta importante en la resistencia a la insulina. Esto unado con una actividad física importante y una dieta saludable, tiene frutos importantes y deseados. Orlistat, bueno, también está dentro de los fármacos. Aquí tenemos una lista de todos los que pueden ser usados, pero en condiciones indicadas, ¿no?
no todo paciente con obesidad va a recibir fármacos. Conclusión, la obesidad es un problema de salud pública que amerita acciones urgentes. Nuestra población es de alto riesgo de presentar obesidad y sus complicaciones. Entonces debemos fomentar la actividad física, la alimentación saludable, eliminar los alimentos chatarras. Y ahora debemos cambiar ese lema de las abuelitas. Las abuelitas decían, si un niño gordo es un niño sano. Nosotros tenemos que volverlas a instruir de una manera muy cordial, por supuesto, de decirles que ahora el lema de las abuelitas debe ser: un niño gordo no es un niño sano, es un niño enfermo en realidad. Y el principal impacto de la obesidad va a estar en la esperanza de vida libre de discapacidad, más que en la esperanza de vida por sí misma.